días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos encontramos en la sede del Obispado de Getafe. Este es el despacho del obispo, de don Joaquín María López de Andújar, que está aquí con nosotros. Buenos días, don Joaquín. Buenos días, Jesús. Mi obispo, además el hombre que me confirmó. Eras vicario cuando yo me confirmé en la parroquia de San Sebastián. Era muy jovencito. Bueno. Y muy bueno. Esperemos no haber cambiado en las dos cosas. Muy bien. Estamos a puntito de comenzar a celebrar los 25 años de la diócesis. Es una de las diócesis más nuevas de nuestro país y una de las más jóvenes de Europa. Pues mira, yo quisiera empezar diciendo que soy un obispo muy afortunado, porque Dios me ha regalado una de las mejores diócesis de España. No digo la mejor porque sería un poco excesivo y petulante, pero sí que es de las mejores. Y además he tenido la oportunidad de conocer la diócesis desde sus comienzos, desde los orígenes. Claro. Empezó el año 1991, yo empecé como vicario general, después obispo auxiliar y más tarde ya obispo titular. Es decir, que he seguido todo el proceso de la diócesis y realmente es una diócesis con mucha riqueza humana y mucha riqueza también de inquietudes y de deseos y de preocupaciones y de problemas. Efectivamente. Sí, es una diócesis urbana, el famoso cinturón del sur, donde se ha dado tradicionalmente las mayores cotas de pobreza, de lucha social, de problemáticas de todo tipo. Además ha tenido un desarrollo sorprendente en estos 23 años que llevamos, realmente sorprendente. Te puedo dar datos, por ejemplo, Valdemoro. Valdemoro, cuando empezó la diócesis tendría 20.000 habitantes, ahora tiene 70.000. El mismo Getafe, cuando empezó la diócesis estaría en los 140, 130, 40, ahora pasa de los 180.000. Parla también, de 55.000, Parla, ha pasado a duplicar. A lo mejor menos, pero bueno, Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, algo, es decir, había un desarrollo extraordinario y eso hace que la diócesis sea muy joven. Los que somos de Getafe, siempre decimos a nivel eclesial, pero también a otros niveles, al del fútbol, por ejemplo, al nivel de capitalidad incluso, que si Madrid no existiera probablemente estaríamos hablando de la diócesis, una de las diócesis más importantes de España, sin duda. Por lo menos en población está entre las 5 primeras. Y desde luego, desde que el Getafe está en primera división, ya es el nombre de Getafe aparece mucho más. Pero tenemos muchísimas más cosas, además de un equipo de fútbol. La iglesia de Getafe es una de las más jóvenes de Europa. Siempre se ha dicho que, bueno, se ponía el ejemplo de Fuenlabrada, pero siempre se ha dicho que esta diócesis... Yo creo que sí, que no sé exactamente las estadísticas, pero yo creo que estamos entre las poblaciones más jóvenes de España y posiblemente de Europa. Y desde luego en lo que se refiere a la iglesia y al clero, es la edad media del clero son 51 años. Creo que es Alcalá de Henares la que tiene una edad media más joven, que está en los 49. Estos son datos de hace 2 o 3 años, se habrá modificado. Pero en fin, pero vamos, no solamente sacerdotes, sino después lo que son las actividades ordinarias de la vida eclesial están en manos de gente muy joven. Es una de las diócesis también que tiene mayor número de seminaristas. ¿Estaréis los cuartos, quintos? Pues no lo sé, desde luego proporcionalmente no somos las que más, en relación a la población no son las que más. En este momento el seminario hay 35, oscila siempre entre 35 y 40 seminaristas que, bueno, no digo yo que sea lo ideal, pero desde luego me conformo y le doy gracias a Dios, que además están saliendo muy buenas vocaciones, mis antecesores, don Francisco Golfín, que fue el que inició el seminario y después el que fue obispo auxiliar, don Rafael, también lo dejaron muy bien enfocado y yo trato de mantenerlo lo mejor que puedo y realmente hay un ambiente bueno y están llegando chicos estupendos y es una esperanza, porque estos son los que están realmente dinamizando la vida pastoral de la diócesis, porque una de las preocupaciones que hemos tenido siempre es como ha crecido la población, se han creado nuevos barrios, había que hacer nuevas parroquias. Claro. De hecho, se han hecho casi 30 parroquias en estos, ya que ya prácticamente todas tienen sus edificios, sus templos modestitos, pero en fin, tienen ya sus recursos. Pero claro, esas parroquias hay que atenderlas y eso supone formar buenos sacerdotes que cuiden esas parroquias. Y así, bueno, poquito a poco yo creo que sí, se va consolidando ya después de tantos años la vida eclesial. Y vamos trabajando en los retos que hoy plantea la sociedad, y que son muchos y difíciles. ¿Cómo se siente la Iglesia respecto a esos retos? La Iglesia de Getafe, ya que estamos hablando de la diócesis, y a nivel español. Sí. ¿Dónde está la Iglesia hoy en esta sociedad que está padeciendo todavía una crisis muy potente? Claro. Yo creo que los grandes retos que en este momento tiene la Iglesia, tiene la sociedad,
La Iglesia está metida en la sociedad y ella ofrece pues, lo que es propio de ella y lo que es su identidad. Los grandes retos, a mi modo de ver, están en la educación, en la familia, en la cultura, en la presencia de la cultura y en la defensa de la maternidad y la defensa de la vida. Vamos hacia una sociedad de viejos, ya se han encendido muchas luces de alarma, sí, y creo que ese es un reto. Entonces, estos 4 retos son fundamentales. El reto de la educación, no solo en el ámbito propio de la Iglesia, que sería la iniciación cristiana, sino en el campo educativo en general. Creo que hay que trabajar mucho, la Iglesia puede aportar mucho, presenta una visión del hombre, creo que integral, abierta a la trascendencia. Un sistema de valores que han conformado la civilización tal y como la entendemos. Claro. Yo creo que sí, esa antropología cristiana que brota pues, del germen del Evangelio es algo esencial, y en esto se está trabajando mucho y van surgiendo además iniciativas educativas interesantes. Por ejemplo, en la diócesis, aparte ya de los colegios tradicionales, sí, que son bastantes, como cifra podría decir que en este momento hay más de 16.000 alumnos en colegios confesionales de la Iglesia, de las congregaciones tradicionales, como puede ser Escolapios en Getafe, o Salesianos en Aranjuez, o Trinitarios en Alcorcón. Pero aparte de eso, van surgiendo algunas fundaciones... Como la Juan Pablo II, que acaba de abrir, bueno, exacto, está en ese proceso de apertura en Parla. En Parla y en Alcorcón. Sí, sí, sí. Se llama Fundación de Educación Servanda, y los colegios suyos llevan ese nombre de Juan Pablo II, y ya están con el segundo colegio en la diócesis, y con unos resultados espléndidos, porque se está seleccionando mucho el profesorado, gente muy joven y con una gran ilusión y una gran entrega educativa. Entonces el campo de la educación creo que es decisivo, y el campo de la familia también muy importante. La familia hoy está muy zarandeada por muchas cosas, con muchos problemas, muchas dificultades, y yo creo que la Iglesia puede aportar bastante, puede aportar todo un fortalecimiento de la familia en su sentido más genuino, ¿no? Como lugar de convivencia, de encuentro, de vida, de educación, en fin, fortaleciendo el matrimonio, educando para el amor. Quizá el gran reto que tenemos también en este momento, también toca el tema educativo que decíamos antes, es educar para el amor. Hay que enseñar a amar. A veces la gente, los chicos jóvenes llegan con mucha ilusión al matrimonio, pero después les faltan recursos para poder sostener eso, ¿no? Es muy soluciones difícil a los problemas que van a salir, por mucho que te quieras, al final acaba surgiendo los problemas del día a día, vaya, los normales. Estamos en 2016, se cumplen los 25 años de la diócesis. Habéis arrancado un año de la caridad con una serie de actividades muy potentes. Coméntanos un poco. Pues sí, este va a ser ya el 3er año de preparación para la misión. Hemos ido siguiendo las virtudes teologales. El primer año fue el año de la fe, que fue convocado por el propio Benedicto XVI. Después nosotros continuamos con el año de la esperanza, y este año ya el 3er es el año de la caridad, que ya es el año último de preparación para la misión, que queremos hacerla en el curso 15-16, coincidiendo con la celebración del 25 aniversario de la diócesis. Y en este año de la caridad, la tarea fundamental es la de formar a los misioneros, es decir, formar a aquellos que tienen que manifestar ante el mundo pues, lo que es la fe y lo que es la vivencia cristiana. Entonces, claro, para poder anunciar a Cristo hay que llevar a Cristo dentro del corazón, ¿no? Y este año va a ser un año fundamentalmente de formación en sus propias parroquias o comunidades o movimientos, y va a tener como momento estelar, digamos, este año es el Congreso de Evangelización que estamos preparando, y que será en la primer fin de semana de marzo, donde se van a plantear en las ponencias que vamos a tener las 3 claves más importantes para la misión. ¿Qué son? Que son, en primer lugar, descubrir cuáles son las inquietudes del corazón humano en un mundo secularizado. Hay que conectar con el hombre concreto, real, con sus inquietudes, sus deseos. Yo creo que en todo hombre de buena voluntad hay unos deseos de libertad, de amor, de vida, de fecundidad, de trascendencia. Bueno, pues la primera ponencia iría en esa línea, ¿no? de ahondar un poquito en cuáles son las inquietudes del hombre de hoy en este ambiente más secular. La segunda ponencia, esta primera hemos llamado a un sacerdote que está trabajando en el Instituto
en el Pontificio Consejo de la Cultura en Roma, entonces está muy metido en estas cosas, se llama Melchor Sánchez de Toca. Buen amigo, buen amigo nuestro. Pues lo conocéis. Sí, un gran sacerdote. Sí, y conoce muy bien todo esto. La segunda ponencia se la hemos encomendado al secretario general de la conferencia, Gil Tamayo, y el tema sería cómo hablar hoy de Dios hoy, cómo hablar de Dios hoy en este momento, cuál sería el lenguaje, un lenguaje inteligible para el hombre de hoy, cómo hablar de Dios. Y la tercera ponencia, que la del obispo Silano, José Rico, será ya entrar en el tema de Jesucristo como vida, fuente y alma de la misión. Bueno, pues este sería un momento muy importante dentro de la preparación, pero en fin, la preparación abarcará muchas cosas, las parroquias tienen que ir preparando un proyecto marco de misión, y dentro de ese proyecto marco, en las parroquias, ahí señalamos tres etapas o tres ámbitos de la misión. Un primer ámbito de la misión sería, podemos decir, los que ya están en la Iglesia. Eso hay que en ellos despertar, encender el corazón, decimos, es decir, despertar en ellos pues una vivencia profunda y fuerte. Y no pensar que está todo hecho por el hecho de ser cristiano de carné, por así decirlo. Esto es, encender el corazón del que ya vive la fe. El segundo nivel sería los que vienen ocasionalmente, que son personas porque tienen una relación cordial con la Iglesia, pero sin implicarse demasiado, que sería más llamarles pues, a la conversión y a un acercamiento mayor. Y después sería el tercer nivel, que es el más misionero, que serían los que no vienen nunca, o están en contra, o lo ignoran. Y hay 4 caminos, vemos, para salir a buscarles. Uno es el camino de la belleza. Creo que la Iglesia tiene mucho que ofrecer en el campo de la música, en el campo del arte, en el campo en general de la cultura. Tiene todo un patrimonio riquísimo que puede ofrecer. Bueno, ese yo creo que es un camino de acceso a Dios, el camino de la belleza. Otro camino es el camino de la caridad. También la labor social de la Iglesia está haciéndose presente en este momento en circunstancias muy difíciles, y hay muchas personas implicadas y muy buenas, y puede haber también personas que quizá les cueste trabajo el acceder a la fe, pero en ellos hay un deseo grande de colaborar y de ayudar a los demás. Yo creo que el camino de la caridad, el camino de trabajo social, es un camino hacia Dios y un camino de encuentro, ¿no? Otro camino es el camino de la razón. Yo creo que hay cuestiones de tipo cultural que hay que debatir, porque a veces las cosas no están claras en el campo de la historia, en el campo de la bioética, en el campo de ciertos debates culturales. Es que yo creo que es un camino, la razón, porque la razón y la fe no están enfrentadas. La fe lo que hace es iluminar la razón, da sentido, amplía el horizonte de conocimiento del hombre. Y la cuarta vía es la vía de la naturaleza, la vía del reconocimiento de Dios en sus criaturas y en las cosas bellas y hermosas que Dios ha puesto en el mundo. Y ahí hay mucho que hacer también. Podemos encontrarnos con esas personas en este descubrimiento de Dios en sus criaturas. Esto es en línea general la misión, y durante este año de la caridad, pues trabajaremos sobre todas estas cosas, y yo creo que esto nos va a fortalecer, va a crear mayor unión entre nosotros, y sobre todo nos tiene que despertar, que no podemos ser una iglesia dormida, sino que tenemos que abrirnos, despertar, sintonizar con el hombre de hoy, descubrir sus deseos y ofrecer honradamente lo que tenemos. Yo creo que la iglesia y el cristianismo en general no se pueden separar de la vida social. En la historia, en nuestra historia, en la historia de Europa, en la historia de España, la Iglesia ha aportado muchísimo. Pensemos, por ejemplo, de ideas que hoy son esenciales sobre el concepto de persona, el concepto de derechos humanos, el concepto, por ejemplo, la separación entre Iglesia y Estado, esos han brotado del pensamiento cristiano en Europa. No sé si a veces corremos el riesgo, Joaquín, de pensar que en la Iglesia hemos aportado muchas cosas y que reivindicamos legítimamente esa aportación que se ha hecho, pero tal vez no pensamos demasiado en lo que podemos continuar ofreciendo a la sociedad de hoy, en el mundo de hoy, con las respuestas. Cuando hablabas de la ponencia que dará Gil Tamayo, se me ha ocurrido esta pregunta. Las respuestas para hoy con el lenguaje de hoy, que probablemente no implique cambiar
nada de doctrina ni nada por el estilo, sino la forma de presentarlo. ¿No crees que a veces en la institución nos falta esa capacidad de llegar? Pues puede ser. En el discurso que tuvo el Papa en el Parlamento Europeo hace poco, él utilizó una imagen que yo creo que entra mucho por los ojos, para explicar un poco cómo la Iglesia debe situarse hoy en el mundo, en la sociedad. Y habla de ese fresco que hay en el Vaticano de Rafael, de gran pintor renacentista, que es la Escuela de Atenas, donde aparecen Platón y Aristóteles. Platón está con la mano levantada señalando el mundo de las ideas, Aristóteles en cambio estaba señalando al frente, y decía el Papa, en estos dos filósofos se puede expresar lo que es la identidad de Europa, que ha sido iluminada después con la luz de la fe, ¿no? Platón señala el mundo de las ideas, mira hacia arriba. Platón nos sitúa en el presente, Aristóteles nos sitúa en el presente, en la realidad. La luz del Evangelio lo que ha hecho ha sido unir estas dos cosas. Hablabas del Papa Francisco, de su discurso en Estrasburgo. Tienes ahí una foto con el Papa Francisco. ¿Cómo es? Yo le conocí primero en los ejercicios espirituales que nos dio a los obispos, que fue en el año 2005, me parece, 2006, exacto. Y no tuve ocasión de hablar personalmente con él, pero claro, le escuché durante 5 días sus pláticas y me pareció desde el primer momento un gran pastor y un hombre con una gran espiritualidad y un gran sentido de Dios, ¿no? Esa fue la impresión primera que me dio, porque en sus charlas estaba hablando a obispos, estaba hablando a pastores, y en nosotros despertó siempre el deseo de ser buenos pastores, de que conozcan las ovejas, que estén cerca de ellas, que vayan delante y que estén en el medio también. Y después ya le he conocido, pude saludarle personalmente, primero en una misa que hubo en el Vaticano con motivo de un encuentro internacional de seminaristas, y más tarde ya en la visita al Límina. La visita al Límina es la visita que hacemos los obispos. Coincidisteis los de la provincia eclesiástica de Valencia y los de Madrid. Justo. Entonces ahí ya fue una especie de tertulia, éramos 10 o 12 obispos, y realmente lo que él manifiesta públicamente pues es lo que vive también en el nivel más cercano y más íntimo. Ha sido una conversación solo con él, no he tenido, he podido saludarle personalmente, pero y siempre en todas las intervenciones, y la misma exhortación apostólica última de Evangelii Gaudium, se le ve que es pues una persona muy de Dios y muy del hombre, es decir, y que él quiere estar cerca de todos y escuchar y manifestar además esa cercanía con gestos que llaman la atención, ¿no? Creo que él no se diferencia en lo que es, digamos, los grandes temas doctrinales de la Iglesia, pues está en continuidad con los papas anteriores. Quizá la novedad suya, la originalidad suya es el modo, la forma de expresarse. También es latinoamericano, y su experiencia pastoral en Argentina sin duda que le ha marcado mucho. ¿Os descoloca? ¿Os descolocaba al principio? ¿O sigue descolocando? Yo creo que no, a mí no, al contrario. Bueno, primero, la idea de la misión es anterior a Benedicto XVI, y yo la tomé más del Papa Juan Pablo II, que habló de la nueva evangelización, y después Benedicto XVI creó un dicasterio especialmente para este tema, y mi sorpresa y mi alegría ha sido que el Papa pues está promoviendo y potenciando todo esto. Es verdad que yo cuando me planteé la misión en la diócesis tenía en la mente la gran misión continental que salió del encuentro de los obispos latinoamericanos en Aparecida, que después publicó un gran documento en el que el Papa Francisco, entonces Cardenal Bergoglio, tuvo una influencia muy grande. Incluso en ese documento me consta que hay cosas que son suyas y que después aparecen en la asociación. Yo me siento, te lo digo de verdad, igual de cómodo, porque les veo que hay una continuidad y sobre el modo de actuar de los obispos, la preocupación que hay de los obispos, pues realmente sabes que hubo un sínodo sobre el ministerio de los sacerdotes que desembocó en una exhortación apostólica de Juan Pablo II que se llama Pastor de Vobis, donde dice cosas importantísimas que cita continuamente Francisco. Y después hubo otro sínodo también sobre los obispos,
Y salió también otro documento que se llama Pastoris Regis, en la que ahí se nos dicen muchísimas cosas, incluso se publicó un directorio para la vida y ministerio del sacerdote y otro directorio para la vida y ministerio. Sí, yo creo que el Papa Francisco lo que ha hecho ha sido recoger la herencia de sus antecesores y expresarlo quizá de una manera, pues, podríamos decir, simpática y con expresiones muy directas y muy expresivas, esto de la oveja o el primerear, eso son expresiones... Joaquín, hablábamos del Papa Francisco, decías que es un soplo el espíritu. Un soplo del espíritu. ¿Crees que va a haber reformas? Se está hablando mucho del signo de la familia, se está hablando de la reforma de la curia, se está hablando de muchas cosas. ¿Crees que va a haber realmente muchas reformas? ¿Que las reformas no van a ser tan importantes o que lo que realmente tiene que cambiar es otra cosa? Es cómo nos presentamos ante la sociedad. Yo creo que el mismo Papa Francisco, él ha dicho que no va a haber cambios doctrinales, es lógico, eso lo ha dicho en las entrevistas personales y forma parte de su magisterio. No va a haber cambios en lo que es la doctrina sobre el matrimonio y la familia. En lo que sí puede haber cambios es en el modo de tratar las cosas, ¿no? Y el modo de relacionarse, en el estilo, en el talante, eso sí es verdad. Es decir, yo creo que a veces a lo mejor hemos actuado de una manera un poco moralista, digamos, ¿no? Y tenemos que actuar pues, yendo al fundamental, que es el encuentro primero con Jesucristo, y de ese encuentro con Jesucristo brota una vida nueva. Fíjate, el otro día tuvimos aquí un concierto precioso, el oratorio de Navidad que hicimos con el coro, la orquesta, muy bonito, y él tuvo unas palabras, el obispo auxiliar don José, y él hablaba del cántico nuevo y del hombre nuevo y de la vida nueva. Pues yo creo que en esa línea tenemos que ir, de que la Iglesia ofrezca un cántico nuevo y un hombre nuevo y una vida nueva. O sea, no tanto cerrar caminos o cerrar puertas, sino abrir puentes de comunión, de diálogo, de relación. Por eso, concretando la respuesta, cambios doctrinales no. Estilo nuevo sí. Y un estilo con un acento muy misionero. Hay que salir. El Papa está insistiendo continuamente. Hay que salir, hay que involucrarse, hay que acompañar, hay que dar frutos de vida y de una humanidad nueva. Ahí sí, yo creo que es la gran insistencia del Papa de una iglesia en salida, que eso supone una revisión también fuerte de nuestras propias estructuras. Y él habla de hay que revisar pues hasta los horarios, la misma organización de nuestras instituciones eclesiales, tanto en lo que se refiere a las parroquias como en lo que se refiere a otras instituciones, como pueden ser los colegios, o como pueden ser las asociaciones de fieles, o los movimientos, o la misma vida consagrada. Todo eso yo creo que tiene que renovarse, hay que abrir las ventanas para que entre el aire fresco. A veces se respira un aire demasiado enrarecido, cerrado, metido en lo nuestro, viendo solo lo que es negativo, ¿no? Hay que abrir las ventanas, mirar fuera, dejar que entre el espíritu y rejuvenecerse con lo que son las claves de identidad propia de la Iglesia, que nunca van a cambiar. La Iglesia, cuando se habla del cambio, los cambios en la Iglesia, pues son lo mismo que los cambios que hay en la persona humana. Yo cuando tenía 6 años no tiene nada que ver con lo que soy ahora, sino que soy el mismo. Sí. El Joaquín de 6 años es el mío de Joaquín de 71 años. La identidad es la misma, pero todo ha cambiado. Pues yo creo que en la Iglesia tiene que ser igual. O sea, que la identidad permanece, como es lógico, porque tiene que ser fiel a lo que Jesucristo ha transmitido a través de los apóstoles y guiada por el Espíritu Santo a lo largo de los siglos, y el estilo. Ahí sí. Y volvemos a Juan Pablo II, que en eso ha sido pionero, ¿no? De nuevo estilo, nuevo método, nuevo lenguaje, nuevo ardor. Esto es que lo está pidiendo el mundo. Y además, después se nota cuando la gente ve otro estilo y otra forma, responde de otra manera. Y se quitan prejuicios. Totalmente de acuerdo. Eso los jóvenes lo ven mucho. Los jóvenes son muy sensibles a esto. Yo he visto cambios radicales en muchos jóvenes que tenían una visión tremendamente negativa y participando pues, en una actividad juvenil, como puede ser un campamento, puede ser una peregrinación, alguna cosa de estas, pues se les ha abierto los ojos. Esto es lo que yo quería, esto es lo que yo buscaba. En eso tenemos que estar, Jesús.
Pues en eso estamos. Muchísimas gracias, Joaquín, por acogernos en vuestra casa, que también es la nuestra, y lo mismo te decimos para Religión Digital. Muy buenas tardes y feliz Navidad. Pues igualmente, feliz Navidad y muchas gracias y un saludo a todos.